Muy buenos días a cada uno de ustedes y esperamos que estén gozando de ricas bendiciones y que durante la semana hayan podido tener una linda experiencia con Jesús. Es una alegría para nosotros tener la oportunidad de entregar a ustedes un nuevo culto de oración a través de nuestro canal y mantenernos en contacto por este medio. Para pedir la dirección de Dios en este programa, los invito a que tengamos una oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, porque tú nos das un nuevo sábado más para poder reencontrarnos contigo, para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre, querido Dios. En esta mañana nos recordamos de aquellos hermanos que aún están delicados de salud, con nuestros amigos que quizás están con algún problema. Queremos pedir por cada uno de ellos allí en sus hogares para que tú estés presente y tú puedas acompañarles en estos momentos difíciles. Padre querido, queremos invitarte a este programa, que tu presencia esté con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Damos inicio a un nuevo culto de oración aquí en la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Saludamos a quienes se integran a nuestra sintonía. Un saludo especial a Ruby Dote, a Jacinta Sepúlveda, a Elia Ibarra y a su hijo Raúl Matus, que semanalmente nos ven desde la comuna de Las Condes, a Rodrigo Matus, a nuestro amigo Patricio Ámame, que nos ve desde Valdivia, en el sur de nuestro país, y a todos quienes nos sintonizan este culto de oración en cada rincón de Chile y del mundo. Como primer sábado del mes de octubre de cada año, hoy se celebra en Sudamérica el Día de la Educación Adventista, en donde se destaca uno de los baluartes y pilares de la Iglesia Adventista en el mundo, que es la educación y formación en aulas, la que es impartida a través de una red educativa que se extiende por todos los países de nuestra región sudamericana. Durante esta pandemia, la educación adventista también enfrentó grandes desafíos que con la ayuda de Dios logró salir fortalecida. Los invito a ver el siguiente video.
Para construir una hermosa e inspiradora historia, es necesario vencer muchos desafíos. Y educar nunca fue tan desafiante como hoy. La educación adventista vio a sus alumnos cambiando el salón de clases por las salas de sus casas, pero también vio la oportunidad de reinventarse, de superarse. Usamos el momento para mostrar el avance y la educación que queremos. Creamos un ambiente virtual de enseñanza a distancia, la plataforma eClass. Lejos y aún así cerca, desde el nivel inicial hasta el secundario, mostramos el valor de un aprendizaje en tiempo real con creatividad y calidad. Nuevos caminos auxiliados por la tecnología, con una mirada atenta, de cuidado y cariño para el futuro. Un ambiente saludable te espera, ya sea virtual o dentro de nuestras instalaciones. Vive esta experiencia de enseñanza única. Educación adventista, más que enseñanza. Te esperamos. En Chile son 43 los colegios adventistas que desde Arica a Magallanes albergan a más de 28.000 alumnos, quienes han elegido a la educación adventista como su fuente de formación académica. Saludamos a todos quienes se desempeñan en la red educativa adventista y deseamos que Dios les bendiga grandemente en la labor que realizan en cada una de nuestras instituciones. Y en el plano musical queremos extender una importante invitación, ya que hoy comienza el evento musical de la Iglesia de Ñuñoa denominado Vivamos la Música, un programa evangelístico que es apoyado en la música, permite disfrutar de variadas alabanzas de diferentes intérpretes cristianos. Hoy a las 19 horas los esperamos en Dr. Yojo 310 a pasos de la Plaza de Ñuñoa. Hoy podremos disfrutar de algunos integrantes, como por ejemplo el coro de niños de Arca de Noé, de nuestra iglesia, el conjunto Selah y el cuarteto Legado. Así que les esperamos. Y bien, para preparar nuestras voces y unirnos en la alabanza a Dios, los invito a que cantemos estas inspiradoras melodías. Solo el poder
tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Espero estén disfrutando, ¿cierto?, de este hermoso día sábado y en especial de nuestro programa de mañana. Mi nombre es Tomás y les traigo las noticias del Informe Misionero Mundial. Como ustedes ya saben, traemos historias de distintos lados del mundo y hoy no es la excepción. Y hoy, por ser cambio de trimestre, ¿cierto?, estos 3 meses que juntamos ofrendas, ahora vienen de la división Pacífico Sur. No sé si se acuerdan de dónde venían las historias del trimestre pasado. Para los que no se acuerdan, venía de Brasil y de Bolivia, así que ahora vamos a cambiar un poquito ahí el acento, ¿cierto? Y vamos a traer historias de Nueva Zelanda. Bueno, les cuento un poco sobre los proyectos que tenemos para estos 3 meses que vienen. Principalmente es instaurar, ¿cierto?, un nuevo canal de televisión adventista, ¿cierto?, Esperanza TV en Papúa Nueva Guinea, y al mismo tiempo producir una serie animada, ¿cierto?, para niños que se llama King's Child, si es que no mal recuerdo, que significa los hijos del rey, ¿cierto? Y que son una serie de capítulos orientados a niños sobre los libros del gran conflicto, de nuestra querida hermana Elena G. de White.
Así que oremos, ¿cierto?, para poder juntar estas ofrendas y, como es de costumbre, les voy a contar un poquito más sobre la historia. La historia, como ya les mencioné, viene de Nueva Zelanda y para contarles un poquito de Nueva Zelanda, los primeros adventistas que fueron observadores, ¿cierto?, de la religión fueron en 1885, cuando un pastor de los Estados Unidos llegó allá a predicar, ¿cierto?, y fue una pareja, ¿cierto?, de ancianos, y después de un par de semanas se armó un grupito, así que tenemos ahí en Nueva Zelanda adventistas de hace ya un rato. Bueno, ahora la historia, ¿cierto?, cuenta sobre Christy. Christy era una adolescente, ¿cierto?, que no creció en una familia con núcleo cristiano y que ella siempre pensaba sobre el origen de la vida, el propósito de la vida principalmente, y ella tenía claro que había que pasarlo bien, ¿cierto?, disfrutar, así que se la pasaba bebiendo, comiendo y haciendo cosas que la hacían más que feliz. Después, cuando creció, tomó clases de inglés y uno de estos profesores que le hacía clase tenía un posgrado en teología, y dentro de, ¿cierto?, las conversaciones de la clase, la confraternización, le contó sobre una historia que él vivió, que en un accidente de tránsito chocó y el auto quedó hecho pero añicos, quedó hecho pedazos, y él pudo salir ileso, y le contaba que sintió que una cúpula protectora lo había cuidado. Ella, muy emocionada, ¿cierto?, llegó a la casa, le contó a sus padres sobre la historia, y eso siempre la dejó muy marcada. Luego de 10 años, ella después se mudó y fue a estudiar afuera, y pasando de su día a día, ¿cierto?, encontró una iglesia que vio una persona con un cartel que decía "regresa a casa". Eso le llamó mucho la atención porque había una persona parada, ¿cierto?, ahí con un cartel, y después fue a hacer sus cosas, volvió en la tarde y el viento y la lluvia, ¿cierto?, estaban imparables, y seguía ahí la persona con el cartel. Le llamó mucho la atención porque decía, ¿cómo una persona puede tener tanta motivación y paciencia para poder hacer esto? También es otro evento que la dejó muy marcada. Después pasó el tiempo, pasaron un par de meses, y dentro de estas clases de posgrado que ella tenía, después que creció, se encontró con otro también persona que era dentista, y le entregó un libro devocional, y empezó a ver estudios y se sintió mucho mejor. Sin embargo, ella sentía que todavía le faltaba algo que no estaba bien en su relación con Dios. Luego, después de un tiempo, de un par de años, ella buscando por la televisión encontró este canal de Esperanza TV, que aquí en Chile se llama Nuevo Tiempo, y empezó a ver y se dio cuenta que tenían un canal de YouTube. Y se metió a ver el canal de YouTube y descubrió que estaban todas las lecciones de la escuela sabática de hace 3 años, y en un par de meses, le encantó todo, que en un par de meses se vio lo que correspondía a estos 3 años, entonces espectacular. Después ella empezó a buscar iglesias, ¿cierto?, para poder bautizarse, y después de un tiempo, después de los estudios, ¿cierto?, ya pudo entregar su vida al Señor. Así que aquí podemos ver un ejemplo, ¿cierto?, de cómo actúa de manera misionera el canal Nuevo Tiempo acá en Chile, y en otras partes, ¿cierto?, se llama Esperanza TV. Así que oremos para que las ofrendas del 13º sábado, ¿cierto?, al final de estos 3 meses puedan ser efectivas y puedan llegar a Papúa Nueva Guinea para poder instaurar, ¿cierto?, tanto Radio FM como este canal, para que más gente pueda llegar a los pies del Señor. Mi nombre es Tomás, me despido y nos vemos en una próxima edición del Informe Misionero Mundial. ¡Chao!
Muy buenos días, queridos amigos. Estamos acá nuevamente reunidos comenzando un nuevo periodo de estudio. En este trimestre vamos a abocarnos a una interesantísima lección, como les puedo mostrar acá, que se llama La muerte y nuestra esperanza futura. Vamos a tener 14 lecciones durante este trimestre y en ellas vamos a ir abordando este tema que es complejo siempre para nosotros como seres humanos, que es enfrentarnos al concepto y a la idea de la muerte. Y podríamos pensar a lo mejor que es raro pensar en esto en estos últimos meses del año, en que en nuestro país por lo menos ya viene llegando la primavera, vamos a tener los meses de Navidad, donde celebramos Navidad, y vamos a estar hablando de la muerte, pero vamos a poder descubrir a través de este estudio lo significativo que es este concepto para nosotros como cristianos. Vamos a tener en mente dos conceptos fundamentales: el pecado y la muerte, que están íntimamente ligados y vamos a descubrir cómo. Pero esto vamos a tenerlo en mente pensando también en la obra redentora y en la obra que hace Dios a favor de nosotros y la esperanza que tenemos a través de Él para volver a la condición con que fuimos creados en el origen. Vamos a poner énfasis en algunos puntos importantes que vamos a tener en mente durante las distintas lecciones del trimestre. Lo primero es que vamos a considerar como muy importante nuestra naturaleza mortal y la inmortalidad a la que solo vamos a acceder a través de la resurrección. En segundo lugar, también vamos a destacar que no debemos temer a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros y de esa manera Él conquistó las llaves de la muerte. Por lo tanto, no es una dificultad insoslayable definitivamente para nosotros. Y finalmente vamos a explorar a través de los distintos estudios esta idea y esta presencia de la muerte al final de nuestras vidas, pero desde el punto de vista de la esperanza que Cristo nos ofrece. A modo general les voy a mostrar esta otra imagen en que podemos diferenciar 4 aspectos fundamentales o 4 momentos en que vamos a ir dividiendo y presentando nuestras lecciones. Vamos a agrupar las 3 primeras lecciones en lo que tiene que ver con el origen, cómo nace el pecado, cómo nace el dolor, cómo nace la muerte. Después vamos a tener 2 lecciones en que vamos a ver cómo se da esta idea en el Antiguo Testamento. Luego vamos a tener 3 lecciones en que vamos a ver cómo encontramos el tema en el Nuevo Testamento. Luego, y de manera bien interesante, tenemos un periodo de 2 lecciones en que vamos a estudiar pasajes difíciles, conflictivos, a veces contradictorios nos pueden parecer, y vamos a entrar a desmenuzar y a tratar de comprender la Escritura. Y finalmente vamos a cerrar el estudio de este trimestre con la parte final que tiene que ver con la situación que vamos a vivir en el tiempo del fin, con la esperanza bíblica y finalmente con la renovación que vamos a tener en la tierra nueva respecto de todas estas promesas que Dios nos hace. Así, con esta idea general, los invito a acceder a este material para que podamos estudiar juntos, investigar juntos y avanzar juntos. Les vamos a dejar acá el link en donde ustedes, si no tienen acceso al material impreso, lo puedan encontrar en internet y podamos compenetrarnos juntos en el interesante estudio de esta semana. Con una oración, entonces vamos a dar inicio a este trimestre. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, confiamos en tu amor, en tu voluntad y por sobre todo en tu Espíritu Santo, que va a venir a guiarnos y a dirigirnos en el estudio de tu palabra. Quédate con todos los que de corazón sincero vamos a tratar de aprender aquello que tú necesitas que sepamos, Señor, en este tiempo. Bendícenos a cada uno en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nos separamos un momento y volvemos con la primera lección de este estudio.
Hola, pastor, ¿cómo está? Aquí estamos muy bien, Gusto. contentos de poder encontrarnos nuevamente para que podamos seguir conversando acerca de las Sagradas Escrituras, ahora con otro tema. Ahora con otro tema, como decíamos recién, estamos iniciando un nuevo aspecto que vamos a estudiar y que es sumamente interesante durante todo el trimestre. Y vamos a partir, como podríamos decir, desde el principio. Vamos a partir desde el origen y precisamente donde comienza el problema que va a desembocar después en lo que va a ser la muerte de los seres humanos. Entonces yo le tengo una pregunta. Teníamos un texto que nos ilumina respecto a esto, que nosotros lo conocemos como el versículo de memoria, y usted se lo memorizó. A ver. ¿Cómo caíste del cielo, oh hijo de la mañana, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Muy bien, un 7 para nuestro profesor. Comencé bien entonces. Muy bien, excelente. Comencé bien. Oye, ¿sabes qué? Quería decirte algo. A veces, a lo mejor a ustedes también les ha sucedido, piensan que nosotros los cristianos no nos hacemos preguntas, aquellas preguntas que a veces surgen. Por ejemplo, ¿cómo surgió el pecado? ¿Cómo un Dios perfecto pudo hacer algo imperfecto? Porque dicen, no, pero ¿cómo? Ahora, yo creo que tú y yo nos hemos hecho esa pregunta muchas veces. El asunto es que yo tengo entendido, de acuerdo con lo que la Biblia dice, las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Ahí no hay revelación, o sea, no es que no tenga una explicación, pero yo, ¿cómo me explico eso? Que yo no estoy todavía preparado para una respuesta. A lo mejor no la entendería. Igual como ocurre si yo tomo un niño de 4 años, lo siento en mis rodillas y le empiezo a explicar lo que significa el átomo, que tiene un núcleo, tiene protones, neutrones y todo eso. El niño no va a entender absolutamente nada. Entonces no sacaría nada con explicarle eso. Yo creo que esto ocurre algo así. Con el tiempo a lo mejor ahí cuando hayan ocurrido unos 1.000.000 de años, podremos entenderlo. Pero esto se llama el misterio de la iniquidad. Y se confronta con otro misterio que es el misterio de la piedad. Así es. Estoy súper de acuerdo, lo hemos mencionado varias veces, que no tenemos respuesta para todas las preguntas. Sin embargo, creo que es muy legítimo y lo vamos a tocar durante esta semana, el hecho de que nosotros tengamos con humildad la noción de que no vamos a conseguir todas las respuestas a nuestras preguntas. No hace menos legítimo que nos formulemos las preguntas, que las podamos conversar, que las podamos exponer y que tratemos de averiguar todo aquello que es factible de entender y lo que, como decía usted, está revelado. En este caso, la pregunta que usted planteaba desde el inicio es ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge el pecado? ¿Cómo surge la imperfección? Probablemente no tenemos la respuesta definitiva, pero hay algunas cosas que sí podemos saber y a eso nos vamos a abocar durante este estudio, a tratar de abarcar todas aquellas respuestas a las que podamos acceder dentro de la palabra de Dios. Y se va a producir siempre, vamos a terminar siempre, ¿cierto? Partiendo desde la base de un Dios perfecto. Entonces, un Dios perfecto no puede hacer otra cosa que una creación perfecta. Justamente. Y en medio de esa creación perfecta va a haber algunos episodios que nosotros no vamos a poder entender a cabalidad. Estudiamos esta semana, ¿cierto?, que dentro de la naturaleza hoy en día nosotros vamos a encontrar estas manifestaciones de opuestos o de antítesis. Justamente. ¿Cierto? Vamos a encontrar invierno-verano, vamos a encontrar frío-calor, vamos a encontrar vida y muerte, vamos a encontrar bien y mal, vamos a encontrar, como decía el autor, ¿cierto?, rosas y espinas, trigo y cizaña. Vamos a tener las dos versiones de lo que se produce en la naturaleza. Hay quienes piensan que no puede existir el bien si no existe el mal.
no estoy de acuerdo con eso. No hay un fundamento bíblico no para hay un asegurarlo. fundamento tampoco. Ahora, hay algo sí que me he estado pensando. No sé si a usted le gustaría estar en una isla paradisíaca, tener una casa hermosísima, rodeada de jardines, de aves cantoras y todo eso, y vivir solo. ¿Qué te parece? ¿Disfrutarías tú en un lugar así, sola? Probablemente unos días sí. Yo no le tengo ¿A la mucho, soledad? no me complico mucho con la soledad, pero si estoy bien acompañada, lo prefiero. Pero es que yo creo, por lo menos yo para mí pienso que cuando hay algo así, uno lo goza lo disfruta cuando lo comparte. Porque para uno solo, estar en un lugar tan hermoso, y generalmente cuando uno está en un lugar hermoso, y me gustaría estar con tal persona, me gustaría estar con mi hermana, me gustaría estar con... En fin, y siempre me gustaría estar para poder disfrutar realmente, pero solo es difícil, yo no... Usted es más generoso que yo no creo, sé. entonces a lo mejor. Es más egoísta. Claro, y esa fue probablemente el pensamiento que tuvo Cristo durante la creación. Y aparece acá un elemento que es pero importantísimo y fundamental en esta creación, que es el amor. Justamente. Es el amor. Y precisamente ahí sí que es imposible disfrutar, ejercer, ni poder vivir el amor solo. Eso ya está más complicado, ¿cierto? Porque amarse a uno mismo puede más bien ser una dificultad más que un don, y claramente no era lo que estaba en el carácter de Dios. Así es, por eso yo pienso cuando analizo Génesis 1, que fue creando cosa por cosa, todos los días iba creando algo nuevo, siempre en la mente de Dios estaba para quién estaba creando. Cuando uno se va a casar y empieza a comprar cosas, siempre esas cosas tienen relación con la persona con quien uno se va a casar. Uh-huh. A ella le gustaría esto, a ella le gustaría esto otro, y siempre yo creo que Dios lo hizo así. Dios cuando fue creando en relación a la criatura, que era lo principal. Y a nosotros también, porque en la mente de Dios estábamos nosotros también. Así es. Tenemos los textos que están acá en Primera de Juan, en el capítulo 4, que es tan significativo. Especialmente el verso 8. Absolutamente, porque hace toda una secuencia, nos describe una secuencia de actos y una secuencia podríamos pensar de cómo en Dios se manifiesta el amor. Entonces parte Juan diciendo: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, es de Dios. Y entonces dice: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y por lo tanto, en contraposición, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces viene en el texto 10 una declaración bien importante, y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, el amor de Dios se manifiesta hacia nosotros, como decíamos, más de una persona. Justamente. Y se manifiesta en el hecho de darnos a su Hijo. Y Él es una acción primaria de Dios. Justamente. Ahora, hay algo que tenemos también que hacer énfasis. Yo también te estaba pensando en el amor. Imaginémonos que alguien, un hombre, se enamora de una mujer y ella no lo corresponde. Entonces le dice: mira, si tú no me amas, si tú no te casas conmigo, voy a matar a toda tu familia. No, eso no es amor. Entonces ella le dice: bueno, voy a vivir contigo, en fin. Y ella le demuestra algo que no siente. Le demuestra algo que no siente porque ella está atemorizada que él vaya a hacer algo tan tremendo como lo que le prometió. Yo pienso, ese hombre gozará de aquello que no es amor.
porque él sabe que ella no lo ama. Yo creo que no podría gozar. Entonces, en este sentido, Dios cuando nos creó, nos dio esa libertad de elección. Él no me ordena que yo tenga que amarlo. Y cuando me dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, bueno, Él, antes que eso, Él me demostró que Él me amó primero a mí, mediante la creación, mediante lo que Él me ha entregado, mediante lo que Él ha hecho por mí. En fin, hay millones y millones de cosas que yo puedo encontrar de manifestaciones del amor de Dios hacia mí. Y creo que cuando hay algo así, el corazón empieza a subyugarse y empieza ya a cambiar su forma de... ¿Qué te parece? Estoy súper de acuerdo. Yo creo que el amor engendra amor. Exactamente. El amor nos sensibiliza al amor también. Y de hecho, en este mismo párrafo que estábamos leyendo de Juan, hay toda una secuencia. Si uno lo lee, los invitamos a leerlo en casa. Por tiempo no podemos leer completo, pero desde el texto 7 hasta el 21. Entonces, primero nos dice que el amor es una identidad de nacimiento con Dios. Después nos dice que ese amor también debe darse entre nosotros. Y finalmente, que como una demostración lógica de ese amor, nosotros también vamos a amar a Dios. Entonces, en medio de esta creación, de este ser perfecto de amor, está también la libertad. Y son las dos características fundamentales con las que nosotros sentimos y sabemos que somos creados a la imagen de Dios. Dios nos crea con estos dos dones, con el don de poder amar y con el don de ser libres, y esas son dos características que son inherentes al ser humano y que probablemente están también en la génesis de los problemas que se van a desarrollar después. Y yo creo que sí deberíamos distinguir entre amor y pasión. Claro, no tiene nada que ver. No tiene que ver, pero a veces se confunde. Por eso que lo menciono, porque a veces se confunde el amor por la pasión. Una persona dice, estoy enamorado, pero luego dice, se me pasó el amor. No se le pasó el amor, se le pasó la pasión. Lo que pasa es que estaba engañado. Pensaba que amaba, pero lo único que tenía un apasionamiento. La pasión dura poco. El amor dice que nunca deja de ser. Y en relación a la libertad, tenemos también que no confundir libertad con libertinaje. La libertad tiene límites también. No es absoluta, porque yo no puedo, por ejemplo, diciendo que yo tengo libertad, yo no puedo meterme a tu casa, ir al refrigerador, abrir la puerta, sacar las cosas y comérmela. Eso ya no es libertad, porque mi libertad termina cuando comienza la tuya. Claro, lo que ocurre es que hay algunas definiciones, ¿cierto?, de forma de libertad, y la que nosotros usamos, digamos, desde el punto de vista moral, siempre es la de libre albedrío. Exactamente. Y que nos da, ¿cierto?, la determinación de poder tomar cursos de acción o de pensamiento. Y en ese sentido, la libertad, nosotros incluso pudiéramos querer que hubiese tenido algunos límites. Sin embargo, la libertad que nos ofreció Dios como seres humanos, y que le ofreció a Lucifer también en el cielo y a nosotros como seres humanos en la tierra, había límites que no tenía. La libertad, en tanto nuestra capacidad de poder disponer del libre albedrío que Dios nos dio, no está limitada. Y la verdad es que nosotros lo que hacemos hoy en día es poner nosotros decimos habitualmente un rayado de cancha, ¿no? Claro. Como lo que usted está diciendo, la libertad mía termina donde empieza la de los demás, pero la verdad es que es porque es una autoimposición nuestra. Pero la verdad es que la libertad realmente como concepto creada por Dios es una libertad completa y es durante toda nuestra vida. Exactamente. Dios no, de hecho, desde el Génesis, en que le pone el árbol, ¿cierto?, en el centro del huerto y le dice, de este no comeréis, pero no le pone una cerca eléctrica al árbol. No, pero ahí ellos se dieron cuenta de que
de que tenía un límite. O sea, tú tienes la libertad de comer, pero esto traerá consecuencias. Claro, entonces son las consecuencias. tenía un cierto límite, porque yo tengo libertad de comer. Sí, pero si yo hago eso, a pesar de que Dios me había advertido de que no lo hiciera, entonces Él me puso un límite. O sea, Él me dijo, hay digamos, siempre para poder ejercer la libertad vamos a tener que tener alguna condición, porque si no tuviésemos ninguna condición, entonces no podríamos ejercerla. Pero si bien es cierto, le puso esta condición, no impidió la libertad de que lo hicieran, y de hecho lo hicieron. Porque la verdad es que el árbol también era una garantía de la libertad que tenían, porque si era antes de eso, era sí o sí. O sea, tú me obedeces o me obedeces. Pero en este caso, cuando el Señor le dijo, del árbol no debes comer. Ellos podían comer, claro, pero no debes comer. Entonces, en ese sentido, ellos ahora sí podían elegir entre obedecer a Dios o desobedecerle. Claro. Entonces, fundamentalmente, este concepto de libertad es más bien, los límites son precisamente las posibilidades que tenemos de ser libres. Y durante esta semana estudiamos también cómo apareció el primer vestigio de ingratitud en el cielo, de manera absolutamente inesperada y lógica, decíamos hace un ratito atrás, porque precisamente este ser que comete el primer acto errado, el primer pecado, el primer error, podríamos decir, en el cielo, está en una condición de absoluta perfección. De hecho, en Ezequiel estudiamos en el capítulo 28, ¿cierto? Y da varias características. Dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, vestido en piedras preciosas, perfecto en todos tus caminos. O sea, teníamos una descripción de un ser absolutamente idóneo, perfecto, hasta que en ti fue hallada maldad. Y luego entonces que fue hallada esa maldad, aparecen características absolutamente contrarias como iniquidad, pecado, separación, ¿cierto? Porque se le echa del monte de Dios, corrupción de la sabiduría, profanación del santuario, y finalmente dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, esta relación entre el pecado y el exterminio, podríamos decir, existió desde siempre, en el cielo y en el Exactamente. Eso el Señor se lo dijo claramente, y ahí nosotros podemos ver de que Satanás tiene un fin. O sea, no es eterno, como se piensa, por ejemplo, cuando se habla de un infierno, el infierno es eterno. El infierno, porque para siempre se estarán quemando ahí, estarán sufriendo. Pero Dios dijo que esto se iba a terminar. El infierno lo que hace es eternizar el pecado. Y Dios dijo que iba a terminar con el pecado. Y lógicamente va a terminar con la causa que fue Satanás. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro esto. Si bien es cierto, es un misterio cómo ocurrió esto. No podemos entenderlo, cómo un ser perfecto pudo haber empezado a maquinar, a tratar de ser más de lo que era. En el libro de Isaías nosotros encontramos que en el capítulo 14 y los versos 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nosotros podemos ver aquí que Él se está refiriendo así en todo lo que dice. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Quién subirá al cielo? Yo subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Quién? Yo. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Quién? Yo. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Quién subirá? Yo. Seré semejante al Altísimo. ¿Quién? Yo. Yo. Ahora, nosotros podemos ver, en contraste con Dios, Dios siempre piensa en nosotros.
A pesar de que Él es el yo soy, pero es el yo soy porque Él tiene existencia propia, Él no tiene ni principio ni fin, por eso que es el yo soy. Pero aquí hay un marcado énfasis al egoísmo, y eso es lo que Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero tú, segundo tú, tercero tú. El egoísmo y también probablemente la soberbia y el orgullo que están representados acá. Busqué la definición que nosotros tenemos de orgullo y es esta: arrogancia, vanidad y exceso de estima propia. Y esos fueron los problemas que tuvo este ser creado perfecto, Lucifer, en el cielo, y que lo llevaron a esta autoexaltación. Y el problema fundamental está, claro, en el orgullo, está en la soberbia, pero el problema de fondo está en que le falta la característica fundamental del carácter de Dios, porque si bien, como usted decía, Dios es el gran yo soy, pero Él no necesita estar diciéndonos que Él es porque es. Entonces acá un ser creado quiere alcanzar la figura, la preeminencia y el lugar de Dios, y como no es su esencia, le falta el elemento fundamental que tiene Dios, que es el amor, porque lo que no hay en el orgullo es amor. Entonces el poder de Dios se mezcla o se compatibiliza también con el amor. Su justicia se compatibiliza con el amor, y eso hace que la forma en que Dios se relaciona con sus criaturas sea totalmente distinta que esta relación que se establece de parte de Satanás. Ahora, Satanás desea tener el lugar de Dios sin tener las características que adornan su carácter. Desea solamente la posición de Dios. Ocurre algo más o menos cuando uno a veces dice, me gustaría tener el dinero que esa persona tiene, pero no los problemas. Y a veces las cosas son inevitables, y en el caso de Dios es así. Sin embargo, es súper interesante, como estudiamos esta semana, ver que a pesar de esto, Dios respeta la libertad de Lucifer. No lo limita, no lo aniquila en ese momento. Incluso se nos comenta, ¿cierto?, que tampoco fue expulsado del cielo en forma instantánea. Hubo un tiempo, nos dice Ellen White, que Dios le dio varias oportunidades, hizo varios intentos para que Satanás recapacitara y volviese atrás de esta mala decisión que había tomado y con la cual iba a arrastrar de manera muy importante no solo una porción de los ángeles, sino que, como estudiamos también, este conflicto originado en el cielo se traslada a la tierra, y por lo tanto las consecuencias nefastas también van a venir acompañando la presencia de Satanás entre los humanos. Así es. Ahora, nosotros podemos ver aquí prácticamente lo que sucede en dos lugares que se nos menciona: Salem, el Monte Santo; Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Eso es el lugar que Dios, donde mora Dios, digamos, con nosotros. Ahora, por el otro lado está Babel. Recordemos cómo llegó a ser Babel, y Babilonia. Y Babilonia se menciona en relación a este rey que el orgullo pudo más y llegó a estar, desgraciadamente, no recibió el consejo que Daniel le dio, y por eso tuvo que pasar por una situación bastante difícil, pero Dios lo ayudó. Él tenía un corazón que Dios sabía y conocía, y eso es lo maravilloso de Dios. Cuánta paciencia tiene con nosotros. Aceptemos los caminos que Él nos ofrece, que son mucho mejores. Entonces, sí. En este mismo sentido, y con esta imagen de las dos ciudades que representan el camino o el reino de Dios y el reino de Satanás, podemos ver también otro aspecto que es muy importante, que es la dicotomía.
no hay caminos intermedios acá. O está, cierto, la ciudad de Dios, la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la Canaán celestial, podríamos decir nosotros, y por otro lado está Babilonia, y esto se traslada, como decíamos hace un ratito atrás, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis entonces encontramos también podríamos decir, la historia de este conflicto cósmico, de este la conflicto génesis eterno. del problema. O sea, la génesis y el final. Porque sí, está relatado, justamente, ¿cierto? Ahí lo pudimos estudiar durante esta semana en Apocalipsis 12, tanto lo que ocurre con Miguel y el dragón como lo que ocurre con la mujer y el dragón. Entonces, este personaje, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, ¿cierto? Que tiene todos estos nombres, se va a relacionar y va a entrar en conflicto con Miguel en el cielo y en la tierra con la mujer que está relatada acá en este capítulo de Apocalipsis 12, que va a dar a luz un hijo a la iglesia, que representa a la iglesia, y contra la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. Entonces, este conflicto enorme, este conflicto profundo, incomprensible, generado en el cielo, viene hasta nosotros ahora, pero lo maravilloso lo vamos a encontrar precisamente acá, en este capítulo 12 de Apocalipsis. Los invito a que lo busquemos, porque vamos a entender en este capítulo que el personaje, el hijo de la mujer, es rescatado, ¿cierto? Es salvado y es escondido. Justamente. Y luego la descendencia contra la que el dragón hace un ataque también es protegida. Entonces, lo veíamos antes cuando decía que este conflicto se inició entre Miguel y el dragón, pero dice que no prevaleció. Entonces, ahora, tenemos el fin del conflicto. Claro que revelado. Sí. Tenemos que decir que Miguel es Jesucristo. ¿Y por qué decimos que es Jesucristo? Porque el nombre Miguel dice quién como Dios, quién es como Dios. El único que es como Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y no es la primera vez que se lo menciona así. Entonces nosotros podemos ver que Miguel está representando a Jesús. O sea, Miguel es Jesús, así como Satanás se le conoce como la serpiente antigua, diablo, Satanás, que ha sido mentiroso desde el principio, que no hay verdad en él. Todas esas características que tiene, Miguel tiene las características totalmente opuestas. Amor, todo lo que nosotros podemos encontrar de bueno lo tiene nuestro Señor Jesucristo, y es el camino que Él nos está mostrando. Creo que nosotros deberíamos pensar un poquito y deberíamos ver estos dos caminos. El Señor nos ofrece la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Así lo expresa Él, que ha puesto en nosotros el bien, el mal, y nosotros somos los que tenemos que elegir. Pero tenemos una cantidad de argumentos que nosotros podemos analizar. No es un asunto de que el Señor me dice, mira, elige rápido porque quiero que tú tomes este camino. No, el Señor me muestra todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Y yo puedo analizar todo lo que el enemigo hizo, está haciendo y también lo que hará. Entonces, creo que si racionalmente tomamos una decisión, va a ser el camino que el Señor me está mostrando. ¿Por qué? Porque Él mostró su amor en la cruz del Calvario. Yo debería haber estado allí. Yo debería haber muerto la muerte que Él murió. Y sin embargo, Él eligió ocupar mi lugar y me demostró su amor. Aún cuando yo puedo elegir todo lo contrario. Yo puedo elegir desechar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y tomar mis propios caminos. Pero sé también el final que voy a tener, porque el Señor me está mostrando
las consecuencias de uno o de otra elección. ¿Usted qué elegiría? Yo pienso que, si lo pensamos bien, vamos a elegir el camino que el Señor me muestra. Y aquí nosotros podemos ver que en esta rebelión del universo perfecto, podemos ver el amor de Dios en acción. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y será hasta el próximo sábado. Los dejamos nuevamente invitados entonces a seguir avanzando con nuestro estudio de este trimestre y nos encontramos acá la próxima semana. Un gran abrazo. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos terminando el año en el colegio? Sí, ya estamos partiendo la última parte, ¿no es cierto?, del año escolar. Y nuestro tema y nuestra reflexión de hoy está relacionada con eso. Voy a leer el versículo que nos va a acompañar. Dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros al colegio? Aparte de jugar en los recreos que son muy entretenidos. ¿Qué vamos a aprender? Claro, vamos a aprender matemáticas que nos ayudan, ¿no es cierto?, después a entender muchas cosas cuando estamos a sumar, a restar. También lenguaje que nos enseña a comunicarnos bien. Naturaleza, que podemos ir aprendiendo y conociendo la naturaleza. Nos enseñan ahora a trabajar manualidades, a destreza en nuestras manos. En el colegio vamos a aprender muchas cosas. Vamos a adquirir sabiduría en las cosas, ¿no es cierto?, en conocimiento. Necesitamos inteligencia en los colegios. ¿Ustedes saben que los colegios también están detallados en la Biblia? Samuel, ¿se acuerdan del profeta Samuel? Cuando era chiquitito fue llamado por Dios y fue después el profeta del pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Samuel que hiciera ¿qué? Una escuela de profetas, o sea, jóvenes que querían aprender de Dios. Y estos jóvenes fueron y se construyeron su escuela. Trabajaban en su escuela para tener su comida. O sea, era una escuela sustentable. También, ¿qué hacían ellos? Aprendían de la Biblia, conocían de Dios a través de los escritos. La escuela es algo que Dios está fortaleciendo y está reforzando para que los niños que van a las escuelas, y principalmente a las escuelas adventistas, puedan conocer más de quién, más de Dios, de Jesús. Puedan también aprender cómo comunicar acerca de Dios. Niños, estamos celebrando en este sábado la educación adventista. Es un lugar donde están los colegios adventistas, donde muchos de nosotros hemos estudiado. Hemos aprendido ahí cómo amar y conocer a Dios.
Esperamos que aquellos que están asistiendo a los colegios adventistas también puedan salir fortalecidos de ahí. ¿Por qué no oramos por todos los niños que están estudiando? Porque también partimos, ¿no es cierto?, la última etapa del año académico. Oremos para que Dios les dé sabiduría a ustedes en los colegios, para que puedan terminar bien este año escolar académico, y oremos por los colegios adventistas. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, gracias Señor porque tú quieres que nosotros podamos aprender, que nuestra mente pueda conocer lo maravilloso de este planeta y cómo tú también quieres comunicarte con nosotros. Ayúdanos para que en el año académico, cuando estemos en el colegio, podamos estar atentos y aprender lo que necesitamos para desarrollarnos. Ayuda a aquellos niños que les está costando salir adelante, como también ayuda a los profesores. Señor, tú los conoces a cada uno de ellos. Te los entregamos en tus manos de amor. Te imploramos estas misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Que les vaya bien en el colegio. ¡Chao! Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podrían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Andrés, Santiago, Pedro y Juan salieron una noche a pescar. Ni un pececito consiguieron pillar. Desanimados al fin decidieron parar. Por la mañana Jesús apareció y entonces les ordenó que echasen las redes de nuevo al mar, y así muchos peces podían encontrar. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo. ¡Guau! ¡Cuántos peces! Hay peces por todos lados. Yo nunca he visto tantos peces. Jesús es alguien increíble. Mira lo que pasa cuando confiamos en Él. Peces, peces, muchos peces. Peces, peces, muchos peces. Pez a la izquierda, pez a la derecha. Pez allá arriba, pez allá abajo.
Hola queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos un sábado más a Lyrics, el espacio musical donde ustedes son los protagonistas, programando sus canciones y artistas preferidos. Hoy es un sábado muy especial porque se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor, así que queremos mandarle un afectuoso saludo a cada uno de los adultos mayores que nos ven, especialmente de nuestra iglesia adventista de Ñuñoa, pero también a todas las personas que nos ven de otras partes del país y también de otros países. Sabemos que hay muchas personas que nos miran desde afuera, así que un afectuoso saludo para cada uno de ustedes en este día. Para empezar el día de hoy queremos comenzar con un hermoso canto de Jonathan Bernal. Este es el canto Déjame hablarte de Cristo y es dedicado a Odette Mandiola, así que los invito a que podamos cantar todos juntos este hermoso canto. Anoche yo soñé que existía un lugar donde no hay dolor, solo reina paz, y mi corazón siempre anheló poder vivir por la eternidad. ¿Será que un lugar así existe, donde pueda mi vida descansar? Oh, déjame hablarte de Cristo, donde Él prepara un bello lugar. Déjame hablarte de Cristo, que con sus brazos Él te sostendrá. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Hoy puedo declarar que este bello hogar pronto ya será una realidad, y podré conversar junto a Abraham con el gran Moisés. Podré caminar. Oh, yo sé que encontraré a mis amados, porque en Cristo esta promesa viva está. Oh, déjame hablarte de Cristo, donde Él prepara un bello lugar. Déjame hablarte de Cristo, que con sus brazos Él te sostendrá. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Después de este hermoso canto, les recuerdo como cada sábado que ustedes también pueden programar sus canciones. ¿Cómo pueden hacerlo?
haciendo clic en el link que sale al pie de este video, bien escaneando el código QR que aparece aquí en pantalla para que llenen un formulario y ahí puedan solicitar sus cantos preferidos. A continuación vamos a cantar todos juntos un canto muy hermoso, es el Salmo 108 de Vocal BCM. En forma especial queremos mandarle un saludo a nuestra querida Javi Venegas. Ella ha formado parte de este conjunto vocal, así que sabemos que le va a gustar mucho este canto y bueno, esperamos que todos también lo puedan disfrutar. Cantemos todos juntos. Eres mi roca de salvación, en ti encuentro poder, mi esperanza e inspiración, solo en ti confiaré. Yo creo en ti, por tu inmenso y gran amor, mi necesidad entrego a ti, toma mi vida, Señor. Eres la roca de salvación, solo en ti confiaré. ¿Qué hacer cuando la desilusión golpea? Cuando queremos lograr algo, pero parece que Dios nos indica otro camino. Veamos esta historia bíblica que nos arroja luz en cuanto a este tema. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo y Silas estaban teniendo resultados excepcionalmente buenos al predicar el Evangelio en la provincia romana de Galacia. Y aparentemente iban a tener incluso un éxito mayor en la provincia de Bitinia, que se encontraba al norte, cerca de Helesponto. Pero el Espíritu no les permitió entrar en esa región. La versión popular dice: pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Exactamente como hizo saber a Pablo y Silas que desaprobaba su plan, no lo sabemos, ni es necesario que lo sepamos tampoco. Pero lo importante es que comprendieron y obedecieron. Ahora, Bitinia era la primera elección de los apóstoles, pero cuando se dieron cuenta de que no era la de Dios, inmediatamente subordinaron su plan al del Señor. Y no mucho después, Dios les reveló lo que tenía en mente. Tan pronto como llegaron a Troas, en el extremo noroccidental de Asia Menor, el Señor le dio a Pablo una visión en la cual vio a un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El verbo griego sugiere una acción repetida, lo que sin duda era la manera como Dios quería poner énfasis en la urgencia del llamamiento divino. Bueno, la narración bíblica establece que cuando Pablo vio la visión, y él y Silas enseguida procuraron partir para Macedonia. La aceptación por parte de Pablo del plan de Dios en lugar del propio tuvo consecuencias duraderas para la historia del cristianismo, porque introdujo el Evangelio en Europa y desempeñó un papel sumamente importante en la difusión del Evangelio por todo el mundo. ¿Qué capacitaba a Pablo para ajustar sus planes y aceptar los planes de Dios sin experimentar una frustración o una desilusión indebida? Pablo vivía convencido de que Dios tenía un propósito sabio al darle una segunda elección. Este incidente contiene una importante lección para nosotros, ¿sabes? Porque en esta vida, cada uno de nosotros tiene sus Bitinias, pero Dios tiene sus Macedonias. Muchas veces, como dice mi autora favorita en el libro Ministerio y Curación, muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Por eso siempre considero que colocar nuestros planes en armonía con sus planes es siempre una mejor manera de vivir.
Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Con esta hermosa melodía interpretada por Michelle Matthews desde República Dominicana, daremos paso a nuestro culto divino, en donde nuestro amigo Daniel Pereira nos compartirá el tema titulado Consolados por Dios. Que el Señor bendiga a Daniel y que el mensaje esta mañana se anide en nuestras mentes y corazones. Una vez más, mis queridos hermanos de Ñuñoa, me siento muy agradecido del Señor de tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Que la palabra de Dios sea enaltecida en esta mañana y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Preparemos nuestro espíritu para escuchar el mensaje que Dios nos trae. ¿Alguna vez te han consolado? ¿Alguna vez has estado pasando por una situación difícil, la pérdida de un familiar, algún problema grande que has tenido y ha llegado un amigo, una amiga, papá, mamá, un tío, un hermano, te ha colocado la mano en el hombro y te ha dado consuelo? Yo creo que sí. Todos en algún momento hemos pasado por esa experiencia. Y es una experiencia que en realidad nosotros la vivimos y en el momento que la estamos viviendo estamos sintiendo esa gran necesidad de recibir el mejor consuelo para poder salir del trance que estamos pasando.
Pero ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido consolado por Dios? ¿Has sentido que Dios a través de su palabra te da consuelo? ¿Has estado en dificultades? ¿Has estado en problemas? ¿Has estado en pecado? ¿Te has sentido mal? ¿Y has sentido que Dios te consuela? Segunda de Corintios 1, versículo 4, dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Al leer este texto, ¿han notado alguna diferencia del consuelo de papá y mamá? El consuelo de mi hermano, el consuelo de mi amigo, al consuelo de Dios. ¿Pudieron notar que el consuelo de Dios es distinto? Que el consuelo de Dios tiene que trascender. El consuelo de Dios no queda solo allí, con la mano en el hombro y diciéndote qué tienes que hacer o dándote palabras de aliento. El consuelo de Dios va más allá. El consuelo de Dios lleva a transmitir un mensaje. El consuelo de Dios, cuando somos consolados con Dios, estamos también en la necesidad y en la obligación, podemos decir, de dar testimonio de ello. Este texto del apóstol Pablo a los Corintios lo dice claramente. Y si nos vamos al libro de Isaías, el libro de Isaías 40, vamos a buscar ese texto. Isaías 40, del 1 al 11. Son varios textos bíblicos. No los vamos a leer, pero se los dejo como tarea en casa, para que ustedes puedan leerlo. Pero sí vamos a hacer un seguimiento de estos 11 versículos del profeta Isaías. Y el propósito del mensaje que les traigo en esta mañana es un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza, que tiene el propósito de mostrar la manera como Dios puede consolar y animar al pueblo, a su pueblo escogido. Cómo Dios puede animarte y consolarte a ti como parte de ese pueblo de Dios. Y en realidad en los días de Isaías eran días difíciles. El pueblo de Israel se encontraba en un cautiverio muy rudo. Eran los asirios quienes los tenían prisioneros. Y allí estaban trabajando como esclavos. Eran oprimidos. Pero Dios, a pesar de esa situación, Dios siempre estuvo allí con ellos. Y en estos textos, estos 11 versículos del capítulo 40 de Isaías, podemos encontrar varios elementos que están inmersos en el tipo de consuelo que Dios nos da. En primer lugar, Dios, antes de consolar, se reconcilia con su pueblo. Oye, suena un poco raro esto. Yo soy el que he fallado, pero a la persona a quien yo le fallé es la que se va a reconciliar conmigo. Pues sí. Y el mensaje del profeta de Dios, dado a través del profeta Isaías, comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios ve tu sufrimiento, Dios ve tu problema, y a pesar de que tú estés alejado de Dios, Dios es el que se acerca a ti y te da esa palabra. Ven acá, pueblo mío, ven acá, hijo mío, te consuelo, escucha mi palabra
que te voy a consolar. Y este discurso comienza con un doble imperativo. La palabra consolaos lo repite 2 veces. Consolaos, consolaos. Y este doble imperativo tiene el propósito de indicar la intensidad y la fuerza del sentimiento que tiene Dios. La fuerza y el sentimiento que tiene Dios para poder ayudarte, para poder ver tu necesidad, para poder verte feliz. Y la mente del profeta Isaías en este texto se adelanta al tiempo cuando Dios tendrá compasión por su pueblo y le dará bendiciones de justicia y paz. Y son las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, Dios nos llama al consuelo y nos da palabras de bendición y paz. Por allí comienza el consuelo de Dios. Con este mensaje de Dios, el profeta Isaías intenta levantar los ánimos del pueblo. El pueblo se encontraba apesadumbrado, el pueblo se encontraba en calamidades, se encontraba oprimido. Pero aquí está la voz de Dios a través del profeta diciendo, consolaos, consolaos. Y cuando dice, pueblo mío, significaba que era el sustentador de ese pueblo. Cuando yo le digo a mi hijo, hijito mío, cuando mis padres me decían, hijo mío, yo me sentía protegido. Y es que a pesar de las calamidades, a pesar del abandono muchas veces de parte de los hombres, los hijos de Dios nunca vamos a estar solos. Porque por la fe podemos mirar hacia adelante al tiempo cuando Dios nos va a dar la victoria. Definitivamente Dios siempre está dispuesto a acudir a darnos la victoria. Pero nosotros también debemos estar dispuestos a reconciliarnos con Dios. A reconciliarnos con Dios, y debe ser ahora mismo. El texto bíblico sigue diciendo, hablad al corazón. Y cuando dice hablad al corazón, ya hay como un acercamiento. Ya Dios ha llamado la atención. Te ha llamado la atención a ti, ha llamado la atención de la iglesia. Y cuando dice hablad al corazón, muestra en realidad en qué consiste el consuelo de Dios. El consuelo de Dios consiste en hablar con ternura, en hablar con paciencia, en ir hasta el fondo del problema, ir hasta el fondo del sufrimiento. Hablad al corazón de Jerusalén. Aquí cuando decía Jerusalén se refería al pueblo. Pero también podemos parafrasearlo y decir, te hablo a tu corazón. Y cuando Dios habla a nuestros corazones, lo hace de manera delicada, mostrando su amor divino. Y esa manera muestra el inconmensurable amor que Dios tiene al tomar en cuenta los sufrimientos de cada uno de nosotros. El texto sigue diciendo, tu pecado ha sido expiado. Y si a mí me están consolando por algún error grave que yo he cometido contra alguien, y la persona que me está consolando es aquella a quien yo he ofendido, y me dice, tranquilo, yo te perdono, ¿cómo te vas a sentir? Yo creo que es el mejor consuelo que podemos tener cada uno de nosotros. El pecado es lo único que nos separa de Dios. No hay otra cosa que nos pueda separar de Dios que el pecado. Y aunque Dios perdona nuestros pecados, no nos libra de las consecuencias, pero siempre va a estar allí con nosotros. Siempre nos va a estar acompañando. Sin embargo, debemos acercarnos a Él con el corazón arrepentido. Debemos acercarnos a Él con humildad. Debemos acercarnos a Dios dispuestos a recibir su perdón y su salvación.
¿Será que estamos dispuestos a eso? Para eso debemos nosotros sacar de medio nuestro orgullo. Sigamos. El texto sigue diciendo en el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino. Y este sería el tercer elemento que Dios coloca en nuestras mentes cuando Dios nos está consolando. Nos muestra cómo debe prepararse para su venida en gloria. Porque Dios siempre quiere estar contigo. Dios no quiere que tú te separes más de Él. Así que Él hace ese énfasis. Él hace ese énfasis. Él te muestra cómo debes prepararte para estar con Él, para no desviarte más, para seguir el camino de rectitud. Y esa voz misteriosa que procede de Dios da a entender un acto que continúa. Es un acto que consiste en preparar una vía para que Jehová pueda transitar en el desierto de tu vida. Para que Dios pueda obrar en tu vida día a día. Detrás de esa gran voz que ordena, esa voz que clama, viene la orden de preparar el mundo para aquel gran encuentro con Dios. O sea, que no te puedes quedar callado. Después que Dios restaura tu vida, tú tienes el compromiso de preparar el camino para que otros puedan recibir el consuelo de Dios, así como tú lo recibiste en esa ocasión. El pueblo de Dios tiene por delante un futuro glorioso. El pueblo de Dios tiene una esperanza en la segunda venida de Cristo. Y es el privilegio de la iglesia de hoy, preparar el camino del Señor. Dios siempre te está llamando. Dios siempre nos está hablando a nuestros corazones. Nos hace ver nuestros errores. Pero mientras nos restaura, nos está diciendo, tienes que seguir adelante también dando testimonio de lo que yo he hecho por ti. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿O nos quedamos con el consuelo nomás? No, mis queridos hermanos. Es un compromiso que tenemos nosotros de seguir predicando el Evangelio de Dios y manifestando cómo Dios ha restaurado nuestras vidas, siendo ejemplos para otros. Un cuarto punto en este texto de la Biblia que estamos leyendo, en el versículo 6, nos da a entender que le da un mensaje para que predique. Cuando Dios te consuela, Él te va a dar un mensaje. No solamente la experiencia, sino que Él te va a instruir y te va a decir qué mensaje es el que tú tienes que dar. Por eso es que el versículo 6 dice, voz que decía, dad voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Prepárate para recibir la instrucción de Dios. Y Dios te la va a dar. Dios te va a mandar a predicar. Dios va a colocar en tu corazón a través del Espíritu Santo el deseo de predicar. El deseo de decirle a otros cómo fuiste consolado por Dios. Pero muchas veces no entendemos y no sabemos qué decir. Atrévete a preguntarle a Dios, como dice el texto bíblico, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que yo le tengo que gritar al mundo? Interesante. El mensajero del Señor se encuentra aquí perplejo. Tú como mensajero del Señor te encuentras aturdido con lo que te ha pasado. Te mandan a predicar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué mensaje apropiado puedo yo darle al mundo que está en un momento de sufrimiento, un momento de confusión tan grande? Dios te ha sacado del sufrimiento y de la confusión. Ese es el mensaje que tú tienes que dar. Cómo Dios te sacó de allí. El profeta Isaías sigue diciendo
en este contexto, toda carne es hierba. La imagen de la hierba y de la flor del campo en el texto bíblico es una típica expresión de la caducidad, de la fragilidad. Y cuando dice toda carne es hierba, está demostrando que todo ser humano es débil, caduce, es frágil, que necesita sustento y que tiene además que aprovechar su tiempo para poder dar frutos. Esta es la clave de este mensaje. Nos muestra la fragilidad humana en contraste con ¿qué cosa? Con la fortaleza de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Nuestra fuerza y nuestro refugio siempre va a ser Dios. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. En un mundo que está por terminarse, en un mundo donde todo se termina, lo único que permanece es Dios. Seguimos leyendo el texto bíblico. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es su pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. ¿Y qué dice? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios nos invita, queridos hermanos, a predicar con poder. A aprovechar ese tiempo en que la hierba está verde. A aprovechar ese tiempo en que la flor está en todo su esplendor. Porque vendrán vientos, esos vientos secos, esos vientos calientes del desierto, esos vientos que acaban con todo. Antes que eso llegue, debemos entonces predicar. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La invitación es a predicar con poder. Predicar con poder sobre la fragilidad humana, porque el carácter es pasajero. Debemos fortalecernos cada día en el carácter de Dios. Nuestro carácter es pasajero si lo hacemos a nuestra voluntad. El texto bíblico, el versículo 9, nos asegura compañía y protección. Aquí dice, he aquí que vuestro Jehová es el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El inminente error del pueblo de Dios fue que pusieron sus ojos fuera del Señor y confiaron en sí mismo. La gran necesidad del pueblo de Dios, la gran necesidad de nosotros ahora es comprender la gracia y la justicia de Dios en nuestras vidas. Dios, habiendo visto la desgraciada condición del ser humano, fue a buscarlo y a traerlo a su redil. Por eso es que el versículo 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Va a venir con poder, va a mostrar su fuerza, pero si seguimos leyendo el texto bíblico, vamos a ver en el versículo 11 que a pesar de que viene con poder, también va a venir como un pastor. Va a venir como pastor para protegerte. Va a venir como pastor para apacentar su rebaño. Es decir, va a venir con ternura. Va a venir a llevarte a delicados pastos. Va a venir a observar cuál es la oveja
que está amamantando. Va a venir a observar cuál es el corderito que se está quedando atrás. Y te va a extender tu mano. Y ahí se puede seguir viendo el consuelo de Dios en tu vida. Dios no ha abandonado al mundo en el caos, ni lo hará. Dios no te va a dejar abandonado en el caos, ni lo hará. Él todavía gobierna y apacienta todo. Dios no es insensible a tu sufrimiento. Por eso es que Dios es el que tiene la iniciativa de llegar y de consolarte a pesar de que hemos pecado contra Él. Él ve nuestra necesidad. ¿Estamos dispuestos, queridos hermanos, a reconciliarnos con Dios ahora mismo? Hemos visto de manera rápida en estos 11 textos bíblicos 5 pasos acerca de cómo Dios puede consolar a su pueblo. Primero, se reconcilia contigo, se reconcilia con su pueblo. Segundo, le perdona sus pecados. Tercero, le muestra cómo prepararse para su venida. Cuarto, le da un mensaje para que predique. Y finalmente, le asegura su compañía y protección. ¿Estás tú convencido de eso? ¿Crees que vale la pena un consuelo así? Sí vale la pena, porque hay un propósito detrás de ese consuelo. No es solamente colocarte la mano en el hombro y decirte estoy contigo en este momento difícil, sino enseñarte cómo salir de allí, enseñarte cómo consolar a otros, darte esperanza, darte compañía, darte protección. Vamos a volver al texto bíblico que comenzamos, que es la lectura bíblica central de esta mañana. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Cuando estemos en plena batalla para conquistar almas para Cristo, cuando estemos en plena batalla para nosotros entregar nuestras vidas a Cristo, recordemos que Dios es nuestro mayor aliento, que Dios es nuestro mayor consuelo y Él está dispuesto a socorrernos en todo momento. Siempre Dios está dispuesto, como un tierno pastor de ovejas, a llevarnos a los delicados pastos. Nunca, queridos hermanos, nunca debemos olvidar que Dios es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En esta mañana yo quiero experimentar ese aliento de Dios. Yo quiero sentir la mano de Dios en el hombro, pero también quiero escuchar ese consuelo, escucharlo con mucha atención. Quiero aprender cada una de las cosas que Dios está diciéndome mientras me consuela. Quiero aprender a hablarle a otros del consuelo de Dios. Quiero aprender a llevar a otros y darle esperanza de que Cristo viene por segunda vez. En esta mañana los invito a cada uno de ustedes que deseen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a recibir ese aliento y a recibir ese consuelo. Escúchalo con atención. Escucha la voz de Dios llegar a ti, así estés en la situación más difícil, así creas que tú no tienes acceso a Dios. Escúchalo. Si tú crees que tú no tienes acceso, Él sí tiene acceso a ti. Y Él va a llegar y te va a decir, consolaos, consolaos. Recibe ese consuelo. De verdad, Él te lo va a dar. Dios te bendiga. Que Dios bendiga a Daniel junto a Gaby y Gabriel, allá en la ciudad de Chillán, donde residen desde hace unas semanas, y que tengamos siempre la certeza de que Dios está con nosotros para ayudarnos, consolarnos y fortalecernos. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos su sintonía y los invitamos para el próximo sábado
a las 10 de la mañana a un nuevo culto de oración en nuestro canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Dios les bendiga y que disfruten de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora los invito a cantar nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde.